Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Franco, soy estudiante de física y parte del centro de estudiantes de FAMAF Buri. Bienvenidos a todos al tercer día del mes de la ciencia, mes sobre 2 de la ciencia, esta jornada que venimos haciendo con el centro de estudiantes hace 3 años. Quiero agradecerles a todos por estar el día de hoy, sabiendo que hoy es un día complicado, hoy hubo paro, hubo movilizaciones. Mismo nosotros estuvimos esta noche en una vigilia acá en FAMAF, así que me parece importante recalcar el hecho de que estemos todos acá presentes, y me parece importante también que participemos de estas actividades que hacemos para exhibir lo que se hace en FAMAF, para mostrarle a la gente que quiera venir de afuera a ver qué es lo que se hace desde FAMAF, y para mostrarle también a toda la comunidad todo lo que hacen los científicos, los investigadores, becarios. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer al Buri por todo lo que está haciendo con esta actividad. Agradecer a Pedro, que está haciendo un laburo excelente con el tema de las cámaras, Nacho también. Y particularmente agradecerle al Rubén, que es quien se está poniendo esta actividad al hombro, y gracias a él está saliendo todo como está tan lindo, así que quiero que demos un fuerte aplauso para Rubén. Bueno, también aprovechar para invitarlos, este es mes sobre 2 de la ciencia, hasta la primera semana, termina la semana que viene, entonces todos los días tenemos charlas, 6 de la tarde, aula magna. Mañana tenemos física médica con Ignacio Oscarinchi, a.k.a. Fidel. Y el viernes tenemos el debate de la matemática se descubre o se inventa. Va a ser muy divertida, les recomiendo que vengan. 18 horas en el aula magna, así que los esperamos a todos. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que le demos una bienvenida a Sofía Perón, becaria. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy Sofía Perón, soy egresada acá de FAMAF, soy licenciada en física y ahora estoy haciendo el doctorado también acá en la Facu en mecánica cuántica. Mi director es Omar Osenda, no sé si alguien que esté en física lo tiene el profe, por ahí lo conocen. Y el título de mi charla es De fotones a simulaciones, intro a la computación cuántica, que en realidad es como que siento que da un poco de miedo, porque a mí me daba mucho miedo la computación cuántica cuando estaba arrancando en la carrera. Entonces como que el objetivo de esta charla es un poco tratar de que se vayan con la idea de que es un tema muy divertido y que se puede encarar desde un montón de lugares distintos. Yo vengo laburando en esto hace un toque, y lo que pasa por ahí es que hay gente que sabe mucho de computación y hay gente que sabe mucho de cuántica, y yo no sé nada de ninguna de las dos. No, mentira. Y por lo general el otro día di una charla de esto que era orientada específicamente a gente solo de computación, y la idea era tratar de que la física se vuelva lo más amena posible. Ahora como el objetivo es tratar de que nos llevemos un poquito de cuál es la física atrás de todo esto y cómo podemos aplicar esa física a conceptos de computación para construir lo que sería la computación cuántica. Bueno, un poquito de lo que les contaba, la primera parte de la charla es simplemente hablar de ideas de la cuántica. Las 3 ideas principales y las que más aplicamos para construir una compu cuántica son la superposición, cómo funcionan las mediciones en la cuántica, que vamos a ver que son bastante raras, y el entrelazamiento, que es una propiedad de los sistemas cuánticos. Después vamos a ver cómo usamos esas propiedades para pasar de lo que conocemos como bits clásicos a qubits, que vendrían a ser bits cuánticos. Y después, cómo con esos bits cuánticos podemos construir un algoritmo. Y ya después, todas las cosas de las que no voy a poder hablar porque toman mucho tiempo, les voy a dejar data de dónde las pueden leer y todo lo que se está haciendo, porque es un tema que está muy en auge ahora. Entonces hay mucha gente laburando en cosas muy copadas que ni siquiera yo termino de entender, pero que les voy a tratar de contar, aunque sea un poquito, de todo lo que se está haciendo. Bueno, entonces, arrancando con lo que serían los sistemas cuánticos, vamos a hablar de 3 conceptos cuánticos fundamentales. El primero es la superposición. Un sistema cuántico puede estar en una superposición de estados.
Y las mediciones van a interferir con el estado de mi sistema. Esto es lo que por ahí alguna vez escucharon, el gato de Schrödinger. Cuando decimos que mi sistema está en una superposición de estados, es lo que dicen, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Yo tengo mi cajita y ese gato no está ni vivo ni muerto, sino que la cuántica lo describiría como que está en una superposición de esos dos estados con distinta probabilidad. Y que las mediciones interfieran con el estado de mi sistema quiere decir que cuando yo abra esa caja, el gato va a pasar a estar vivo o muerto, con 50% de probabilidades o con las probabilidades que dicte mi caja cuántica especial, que va a ser las condiciones de mi sistema. Y otra propiedad, de la que quizás no voy a hablar tanto en la charla, pero que es muy importante, es el entrelazamiento, que quiere decir que si yo tuviera un montón de gatitos que alguna vez se conocieron, si yo abro una de las cajas, va a afectar a los gatitos que están en todas las otras cajas. Y eso se usa mucho si yo quiero enviar señales cuánticas. Bueno, entonces vamos a arrancar con un ejemplo que son los fotones. Yo puedo pensar a la luz como compuesta de un montón de partículas, todas con orientaciones distintas, como un montón de vectorcitos. Y puedo describir esas orientaciones en términos de si tienen que ver más si están más tiradas para el eje horizontal o más tiradas para el eje vertical. Cada uno de esos fotones va a tener esa dirección en la que apuntan esas flechas, es la polarización. Yo cuando describo un fotón cuánticamente, voy a decir que está en una superposición del estado horizontal y del estado vertical. Pero cuando yo le mido esa superposición, va a colapsar, que lo que se dice es, yo mido cómo es la polarización de ese fotón, y ese fotón ahora pasa a estar o en polarización horizontal o en polarización vertical. Deja de estar en una superposición cuando yo lo mido, y pasa a estar en una o en otra. Y para contar esto traje este videíto, que muy tendenciosamente se titula Creepy Quantum Effect, en el que lo que tenemos es luz no polarizada, es decir, luz que apunta para todos lados, y ponemos primero un polarizador vertical. Y después agregamos otro polarizador, que en principio lo que vamos a hacer es, ya me pasaron todos los fotones verticales, y si ustedes se fijan lo voy rotando y se va poniendo oscuro. Eso significa que cuando yo tengo uno vertical y uno horizontal, la luz ya no pasa, porque solo me pasaron los verticales y después lo filtré horizontalmente. Cuando yo agrego un polarizador más en el medio, yo esperaría que no pase absolutamente nada, porque ya filtré absolutamente todo lo que me quedaba. Uno me filtra los verticales, el otro me filtra los horizontales. Y si ustedes se fijan, cuando lo pasamos por el medio, formando un ángulo, no sé si se alcanza a ver con la luz del video, pero ahí sí empiezan a pasar fotones. Y eso la física clásica no lo puede describir. La física clásica lo que me diría es, filtraste tus polarizaciones horizontales, filtraste tus polarizaciones verticales, ya no hay más nada. Pero cuando yo le agrego un polarizador a 45 grados, como los fotones que componen la luz tienen propiedades cuánticas, sí tengo luz que va a pasar por ahí. Y esto explica bastante cómo funciona la superposición de estados y cómo las mediciones van a afectar a mi sistema. Entonces, lo que está pasando ahí, este es un dibujito de esos polarizadores, yo tengo luz apuntando para todos lados. Pasan por mi primer polarizador y solo van a pasar los que colapsen al estado vertical, porque mi primer filtro es vertical. Si ustedes lo pueden pensar como que la luz es una soguita que voy haciendo así, va haciendo una onda, y yo le pongo enfrente una parecita que tiene solo una ranura así. Entonces solo va a pasar la luz que esté haciendo así. Pero ¿qué pasa? Cuánticamente, cuando yo le agrego otro filtro, que ahora está a 45 grados, medir en esa base, cuando nosotros medimos en cuántica, medimos en alguna base dictada por ejemplo, dos estados, medir en esa base hace que mi fotón polarizado verticalmente ahora lo tenga que expresar en una base que tiene que ver con los 45 grados. Entonces ahora tengo una superposición del estado en 45 grados y en 135 grados con la misma probabilidad. Entonces me van a pasar todos los fotones que colapsen al estado polarizado en 45 grados. Y por eso después, cuando vuelvo a medir horizontalmente, ahora esos fotones sí tienen una componente horizontal. Entonces lo que pasó es que, primero, que mi medición cambió las propiedades de mi sistema físico, que eso es algo que solo sucede cuánticamente, y además que mis fotones pasaron a estar en una superposición de estados y por eso yo recuperé esa polarización
horizontal. El otro experimento más famoso de la cuántica, esta primera parte son dos experimentos muy cuánticos. El primero es uno de los más simples y el segundo es uno de los más famosos. Una pequeña pregunta. Sí. Me quedé con lo de la soga, la luz como soga. ¿Cómo sería eso? Vos podés pensar a la luz como que apunta en muchas direcciones y tenés luz no polarizada. Entonces son como campitos magnéticos que van oscilando en distintas direcciones. Entonces esa oscilación... Como un conjunto de vectores. Claro, como unos vectorcitos y vos los vas viendo que... Como, imagínate que los vectores te dibujan una onda, como si unieras las puntas de todas las flechas te dibujaría una ondita. Pero cuando tenés la luz no polarizada, tenés una de esas para cada lado. Entonces esa luz como soga solo va a pasar la soga que te encaja justo en la ranurita que está vertical. No sé si me expliqué muy bien. Lo voy a anotar y lo voy a entender en algún momento. O sea, hay una soga haciendo así y una haciendo así. Y te sobrevive solo lo que hace el vertical. Claro. Sí, y en realidad tenés para todos lados. Pero no entiendes por qué sobrevive solo la vertical, aparece después la beta 45. Bueno, eso es todo el chiste, porque como eso tiene que ver con que vos cuando haces pasar por el polarizador vertical, tu soga, porque en realidad tu soga no está ni así, está en una superposición de probabilidades distintas de estar en un estado o en el otro. Y además, ahí ya también te entra que la explicación cuántica tiene que ver con la composición como partículas de la luz. Entonces, puedes pensar que esa soga en realidad son un montón de particulitas que apuntan en esa dirección. Que a mí esa analogía me cuesta menos entenderla, como que tengo particulitas que tienen un campito que apunta para arriba, pero bueno, quizás eso es muy difícil, pensar en flechitas que apuntan todas para arriba y flechitas que apuntan para todos lados y solo pasan las que apuntan para arriba. Pero el tema es que después cuando vos medís en el intermedio, me voy a volver al otro dibujito, esas flechitas que apuntan para arriba se van a transformar o en flechitas que apuntan en 45 o en flechitas que apuntan en 135. Porque vos las estás midiendo, o sea, como que esa flechita es un objeto cuántico que está en una superposición ahora de 45 y 135. Porque vos la estás midiendo en esa base. Cuando vos medís en esa base, tiene que colapsar sí o sí a uno de esos dos estados. Es decir, se tiene que transformar sí o sí al estado de 45 o al estado de 135. Tu sistema ya no es independiente de la medición, sino que el estado que va a tener tu sistema va a tener que ver con cómo lo estás midiendo. Y esa medición está descrita en alguna base y esa base va a definir los estados a los que puede colapsar. Y eso es un fenómeno propio de la cuántica. Por eso este experimento como que un poco demuestra ese efecto de que te transformó esa polarización vertical en una superposición de polarizaciones a 45 y a 135. Cuando estaba preparando esta charla encontré una cita de Bohr, que Bohr es como el primer cuántico, el que propuso un poco todas estas ideas, y él decía que si alguien no estaba un poco choqueado cuando le explicaban cómo funcionaba la superposición y la cuántica era porque no había entendido nada. Como que dice, nadie me preguntó nada de esto, no puede ser así, entonces nadie me debe haber entendido nada. Así que nada, yo creo que si Bohr decía que daba un poco de, ¿pero de qué me estás hablando? Tiene sentido que a uno le genere como un, ¿de qué me estás hablando? Sí, me hago más con ese ejemplo. Okay. ¿Por qué pasa esto de que le cambia, o sea, que la medición afecta, pero cuando pones el intermedio y cuando ponías solamente el vertical y después el horizontal, no sucedía lo mismo de que decían, ok, ahora me voy a horizontal? Porque el horizontal y el vertical te conformaban entre los dos una base. Ahí no estabas cambiando de base de medición. Cuando yo tenía mi estado descrito inicialmente, si vos te fijás, yo decía, va a colapsar a horizontal o a vertical. Cuando yo tengo los dos polarizadores, pasa por el primero, solo me quedan los verticales. Cuando pasa por el segundo, ya no tiene nada, ya no tiene nada de horizontalidad. Lo que pasa cuando yo agrego el polarizador a 45 grados es que cambia la base de mediciones. Y por eso cuando lo definíamos en términos de estas dos bases, no pasaba nada, o sea, no pasaba nada de luz.
Bueno, el experimento este lo hacen en 1922, es como el experimento fundacional de la cuántica, como uno de los más relevantes. Y nada, Stern y Gerlach querían estudiar los átomos de plata. ¿Y por qué querían estudiar los átomos de plata? Porque tienen una estructura atómica muy particular. Los átomos, sobre todo en ese momento, se pensaban puramente como este modelo que se llama planetario, porque tiene un núcleo y muchas cosas que orbitan alrededor. Y todos los electrones están como en parejitas, entonces sus campos magnéticos se anulan, y queda un único electrón solito en la órbita externa. Entonces cada átomo de plata funciona como un imán chiquitito. Y entonces les servía eso para poder estudiar para dónde apuntaban esos imanes chiquititos. Como cada átomo le funcionaba como un imancito, dijeron, bueno, vamos a ver para dónde apuntan esos imanes. Lo que ellos esperaban era que como tenían un rayo de átomos que en principio no le habían hecho nada, iban a apuntar para todos lados, porque en general no tenían una dirección preferencial a la que apuntar, como que son simplemente un rayo de átomos. En principio uno esperaría que esos campitos apunten para todos lados. Cuando miden, o sea, entonces ellos esperaban, si uno no tiene campo magnético aplicado, lo que uno ve es que esos átomos siguen de largo porque ese campito sigue de largo y no se desvía. Cuando uno le aplica un campo magnético, eso se va a desviar para el lado en que más apunte. ¿Sí? O sea, si uno tiene un imán que tiene norte arriba y sur abajo, y le aplico un campo magnético que tiene, como ese que está ahí, que tiene el norte así, me lo va a tirar para abajo. Entonces uno esperaba que se desviaran de acuerdo a la orientación que tenían, y lo que ellos esperaban obtener era esa nubecita toda pintada, que significaba que los campos apuntaban para todos lados. Y lo que encontraron fue que no, que se acomodaban en los extremos. Y eso quería decir que todos apuntaban o exactamente para arriba o exactamente para abajo. No había ninguno que apuntara para ninguna dirección que no fuera ni exactamente hacia arriba ni exactamente hacia abajo. Y en ese momento lo pensaron, o sea, no lo pensaron todavía cuánticamente, pero, en ese momento lo que dijeron es, bueno, acá está pasando algo raro, porque yo lo que espero es que apunten para todos lados, y si ese momento magnético estuviera asociado a la rotación del electrón alrededor del núcleo, que es lo que se pensaba en ese momento, apuntarían para todos lados. Pero cuando lo midieron dijeron, esto tiene que ser una propiedad interna del electrón, porque no puede tener que ver con su movimiento, y definieron lo que se llama spin. El spin es otra cosa que nadie sabe decir qué es, así que me da mucho miedo estar intentando decirlo acá enfrente de todos. Pero básicamente es como esta propiedad interna de los electrones que me va a definir cómo reaccionan ante ese campo magnético. Y solo puede reaccionar de dos formas, y eso es muy raro, porque en la física clásica uno está acostumbrado a que, no sé, si yo estoy acelerando un autito, yo sé que puedo tomar todas las velocidades posibles. Yo sé que mi autito puede ir de 0 a 0.001 a 0.002 y avanzar continuamente. Acá es como que esa propiedad solo puede tener dos valores, hacia arriba o hacia abajo. Que en principio es bastante raro, pero que después dijimos, bueno, tenemos algo que solo puede tener dos valores, está buenísimo para usarlo para computar cosas, porque lo que estamos acostumbrados es que la computación se define en términos de dos valores. Entonces, esa es como la idea a la que vamos a llegar. Esto lo agregué como nota histórica, esa es la postal que le mandan estos dos chabones a Bohr, le dicen, probamos tu teoría, porque Bohr había propuesto todo esto, Einstein no le creía, le decía, está flasheando, esto no puede ser así. Y le mandan esta postal, le dice, te dejamos acá una prueba de la cuantización. La cuantización es esta cosa de tener valores discretos, de decir, solo puede tomar una cantidad discreta de valores. Y ahí les dejé un QR a la nota completa, que está buenísima, porque cuentan todas las cosas que les pasó antes de llegar ahí. Por ejemplo, cuentan que ellos no tenían la plata para hacer el experimento, y justo Einstein iba a estar por ahí, le preguntaron si no podía ir a dar unas charlas y cobraron entrada. Y eso al final igual no les alcanzó. Y
Y nada, y terminaron, o sea, tuvieron que hacer todo un viaje para juntar los fondos, así que nada, está bueno financiar la ciencia nacional porque uno puede descubrir cosas que después se usan. Como que los chabones cuando plantearon esto no sabían a dónde iba a llegar. No es que dijeron, bueno, esto en 50 años se va a usar para construir computadoras cuánticas. Y sin esto no hubieran llegado nunca y casi que no consiguen la plata para hacerlo. Bueno, si se perdieron hasta acá, hay un pequeño resumen. Una es que los sistemas cuánticos pueden estar en una superposición de estados y que la medición sobre ese sistema cuántico va a hacer que colapse uno de esos dos estados. Lo repetí varias veces, pero porque es con lo que ustedes se tienen que quedar. Como que yo creo que toma un tiempo decir, como aceptar la idea, o al menos a mí me pasó, que decía como, pero ¿cómo funciona esto? Porque en realidad uno no sabe cómo funciona. La naturaleza la describimos con la cuántica y hasta ahora esa descripción se adapta a lo que vemos, pero no, como que yo no puedo decir por qué eso colapsa uno de los dos estados. Lo que sí puedo decir es que yo mido y ese fotón colapsó a uno de los dos estados y solo en este momento lo podemos describir así. Y además, lo otro que es muy importante, que es lo que les decía recién, es que encontramos dos ejemplos de sistemas que en principio solo pueden tomar dos valores. Los fotones y los espines. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos usar esos sistemas que solo pueden tomar dos valores para computar. Nosotros sabemos que en la computación clásica podemos tener valores de 0 y de 1. Esto se suele, no soy especialista, pero suele ser un transistor, que uno dice, bueno, si pasa corriente vale 1, si no pasa corriente vale 0. Pero tenemos un valor definido, 0 o 1. El chiste del qubit, de los bits cuánticos, es que vamos a tener 0 y 1 al mismo tiempo. De todas formas, cuando yo mida sobre ese 0 y 1, o sea, voy a tener mi superposición de estados 0 y 1. Y cuando yo mida sobre eso, va a colapsar a 0 o a 1. Y además, si yo tengo varios qubits que forman un sistema, van a estar interactuando entre sí. Esas tres ideas son las tres ideas fundamentales para la compu cuántica. Y cualquier sistema cuántico que pueda tener dos valores posibles, yo lo puedo usar como qubit. Entonces ahora, estos sistemas que hayamos visto, los voy a definir como que uno de los dos estados es un estado 0 y el otro de los estados es el estado 1. Y voy a usar esa superposición de estados para describir cosas en una computadora. Por ejemplo, en el spin voy a decir si mi spin apunta hacia arriba, es el estado up y va a ser mi estado 0 o 1, da lo mismo. Y si mi spin apunta hacia abajo, es el estado down y va a ser mi estado 0, por ejemplo. Y voy a definir mi computación en términos de esos elementos. Cuando los mida, voy a obtener o un 0 o un 1. Entonces, con toda esta teoría, ¿cómo podemos construir las compuertas lógicas? En computación tenemos compuertas lógicas que si yo tengo una secuencia de bits, yo le puedo aplicar operaciones que eso las lleva a otra secuencia de bits distinta. Por ejemplo, la compuerta NOT es como la más simple, creo, que si yo tengo un bit que vale 0, yo le aplico una compuerta NOT y pasa a valer 1. Si tengo un bit que vale 1, yo le aplico una compuerta NOT y pasa a valer 0. En computación cuántica también voy a poder definir una compuerta NOT, que si tengo mi qubit en estado 1 me lo va a llevar a estado 0, y si está en estado 0 me lo va a llevar al estado 1. Pero también si tengo mi qubit en una superposición de 0 y 1, me lo va a llevar a la superposición inversa. Voy a tener las probabilidades ahora, o sea, va a transformar cada componente, la componente de 0 la va a transformar a 1 y la componente de 1 la va a transformar a 0. ¿Cómo se implementa eso físicamente? Usando pulsos magnéticos. Esa es la implementación más general. Si yo tengo, por ejemplo, un spin que apunta hacia arriba y yo lo quiero hacer que ahora apunte hacia abajo, tengo que, y yo lo digo como que es muy simple, pero bueno, claramente a nivel experimental es una cosa compleja, pero yo le aplico pulsitos magnéticos que me sirven para darlo vuelta. Bueno, la siguiente slide tiene un montón de matemáticas, así que no entren en pánico. Pero yo lo que quería mostrar acá es que incluso si a veces no se entiende bien cómo funciona toda la física, yo puedo pensar siempre un qubit como un vectorcito de dos componentes. Y voy a pensar a los coeficientes que acompañan a eso como simplemente
la combinación lineal de esos dos vectorcitos de dos componentes. Todas esas compuertas lógicas que le vamos a poder aplicar a un qubit se representan con matrices 2×2. Y básicamente, matemáticamente, yo lo puedo escribir como tengo mi combinación lineal de vectorcitos de dos componentes, los multiplico por una matriz 2×2 y eso me va a dar otra combinación lineal que va a representar otra cosa. Entonces las compuertas cuánticas yo las puedo representar eso como simplemente una evolución en el tiempo de ese sistema que representa algo que yo quiero. Por ejemplo, en el caso de la compuerta esta que decíamos, la compuerta NOT, esa evolución temporal va a ser la evolución que me lleve de mi estado 0 a mi estado 1 y viceversa. Bueno, acá hice una listita de las compuertas más típicas. Estas X y Z lo que hacen es describir rotaciones. Por ejemplo, si yo tengo eso, el spin apuntando por algún lugar, me va a describir rotaciones en los distintos ejes de ese spin. Sí, ¿qué? Una pregunta, capaz que es medio complicada, es tanto para computólogos como para gente que hace física cuántica. ¿Hay alguna diferencia entre el álgebra que usa el bit clásico, que es la álgebra booleana, y el álgebra que usa el qubit? No, o sea, no sé a qué te referís con el álgebra. O sea, en general entiendo que, cuando vos tenés las compuertas lógicas, las podés traducir a ciertas operaciones en algebraicas, con álgebra de Boole, y si eso es aplicable a la cuántica o si es algo distinto. No sé, al no ser equivalentes las compuertas, como que posiblemente la descomposición esa sea distinta. Lo que sí pasa es que cualquier compuerta vos la podés descomponer en términos de compuertitas más simples. Entonces, en ese sentido, sí es parecido. Como que lo que pasa es que no todas las compuertas booleanas clásicas, o quizás esto ya te lo respondo de lo que yo pienso, no estoy tan segura de que es así, pero posiblemente no todas las compuertas clásicas tengan un equivalente cuántico y viceversa, pero sí cualquier compuerta cuántica vos la podés descomponer en compuertitas más simples, que entiendo que es lo mismo que pasa con el álgebra. Pero al ser como descripciones de cosas distintas, no creo que sea directo ese pasaje. Igual quizás eso se entiende un poquito mejor cuando hable de algoritmos, que es como justamente cómo combinás las compuertas para hacer cosas. Bueno, y después otra compuerta que se usa mucho es la Hadamard, que lo que hace es, si yo tengo un estado que está completamente en 0, me genera una superposición en igual probabilidad de 0 y 1. Y eso se usa un montón porque por lo general lo que yo quiero es tener superposiciones para poder aprovechar las propiedades cuánticas de mi sistema. Bueno, así como puedo tener un qubit, puedo tener un qubit o varios qubits pegados. Como en computación tengo un bit y un byte, acá puedo tener un qubit y un qubit o sistemas de varios qubits. Y eso se va a representar por esta multiplicación que se llama producto, que es un producto particular de la cuántica, que es el producto externo. Y entonces eso me va a generar, básicamente, por ejemplo, si yo multiplico dos qubits, me va a generar un vectorcito de 4 componentes. Y así va a ir creciendo. Entonces, por ejemplo, el qubit va a ser un vectorcito de 256 componentes, que va a almacenar 256 probabilidades. Y las compuertas que actúen sobre ese sistema de varios qubits van a ser matrices de 2×2 a la n. O sea, de 2 a la n por 2 a la n. Entonces, todo eso matemáticamente es simplemente extender. Y yo, por ejemplo, puedo construir mi compuerta de Hadamard, que es esta que generaba la superposición de los dos estados. Bueno, ahora lo que hago es generar una superposición de los 256 estados posibles. ¿Y qué significa el símbolo ese que parece un volantito? ¿Qué cosa? Ese es el producto externo. Es el que agarra un... No llegué a ese. Ah, bueno, eso. Si yo tengo un qubit, que es un vectorcito de 2 componentes, y quiero generar un registro que sea de 2 qubits, o sea, tengo 2 qubits y quiero que sean parte del mismo sistema, la forma matemática de escribir eso es hacer un producto externo entre esos 2 vectores, que lo que hace es generar un vector de 4 componentes. Es una definición matemática,
Básicamente lo que vos vas a tener es que multiplicás el segundo vector, o sea, multiplicás todo el segundo vector por la primera componente y todo el segundo vector por la segunda componente del primero. Pero el punto es que te queda un vector de 2 veces esa dimensión ahora. Y eso, y si vos vas pegando varios, lo que vas a tener es un vector que tiene guardadas las probabilidades de todos. No sé si ahí se entendió un poquito más. Creo que sí, creo que sí. De una. O sea, eso, como que al final cuando vos juntás 8 qubits, lo que te queda es un vector de 256 componentes que tiene como todas las combinaciones de 0 y 1 que podés tener. ¿En igual probabilidad? Depende de cómo esté construido tu sistema. Por ejemplo, eso es la Hadamard. Si la Hadamard de un qubit lo que te generaba es una superposición del 0 y el 1. Entonces la Hadamard de n qubits lo que te genera es una superposición de todos los estados posibles de esos n qubits. Pero ahí también le haces el producto a tus compuertas. Sí. Lo que me está costando es, o sea, un qubit es un vector de 2 componentes. Si yo le hago el producto externo con otro, me cae una matriz de 2 por 2. ¿O no? No. ¿Qué pasa? O sea, en lugar de pensarlo con 8 como que me cuesta mucho, pero pensarlo con 2, ¿qué es lo que me está quedando en realidad? Te queda eso, un vector de 4 componentes. O sea, un vector de 4 de largo, digamos. Claro. ¿Y qué hay en cada componente? ¿Un 0, un 1 o hay un 0, 0, 0, 1, un 0? Que no sé cuál de... Yo no me acuerdo la regla en matemáticas, siempre lo pienso como el de la derecha se mete en la izquierda. O sea, matemáticamente funciona así. Por ejemplo, en este caso, vos estás multiplicando 0 producto 1. Entonces lo que te va a quedar ahí es 0, 1 multiplicado por 1, y abajo te va a quedar 0, 1 multiplicado por 0. Entonces ese vector es 0, 1, 0, 0. Igual, eso, es una definición matemática, por ahí no se preocupen tanto por entender exactamente qué les queda, sino como esto de que es extensible a, como yo voy multiplicando y voy haciendo que mi sistema crezca en dimensiones y eso me describe cada vez más qubits. Claro, porque lo que me hace ruido es, o sea, se supone que yo no puedo determinar en qué estado están en 0 o en 1, entonces ¿por qué puedo hacer esa multiplicación y saber que me queda 0, 1, 0, 0? Una cosa es la descripción matemática y otra cosa es la descripción experimental. Si vos medís, vos podés determinar en qué estado está. Claro. Suponete que vos tenés un estado en una superposición. Vos medís y vas a encontrar si ese estado se fue a 0 o se fue a 1. Entonces vos ahora ya conocés ese estado. Y a partir de ese estado que vos ya conocés, vas a poder generar una superposición. Por ejemplo, aplicando una compuerta Hadamard. Y ahí vas a saber que estás en una superposición de probabilidades. Vos un sistema cuántico por lo general lo preparás para llevarlo a un estado conocido. Pero bueno, eso también pasa en un sistema clásico. Vos decís, bueno, voy a preparar mi sistema en cosas que conozco, después le voy a hacer cosas y eso va a cambiar su estado. Vos no podés conocer el estado de un sistema cuántico antes de medir, pero una vez que vos mediste, sí podés conocerlo. ¿Hay más preguntas? En este caso, 2 a la 8 numeritos entre 0 y 1, digamos. Sí, porque acá yo estoy haciendo un producto entre estados que son todos 0 o 1, pero en realidad cuando yo genero ese vector, yo lo que tengo son todas superposiciones de 0 y 1 en cada lugarcito. Y entonces eso me da un total de 256 probabilidades distintas. Bueno, no se asusten. Bueno, eso. La compuerta de Hadamard es muy importante porque me da una superposición en igual probabilidad de todos los estados que puedo tener. Y otro ejemplo que se usa mucho son compuertas controladas, que son compuertas de 2 qubits, que lo que hacen es mirar, por ejemplo, el qubit de arriba y en función de eso cambiar el qubit de abajo. Esto lo que se fija es, si el estado de arriba es 0, no le hagas nada al segundo qubit. Si el estado de arriba es 1, cámbialo. Entonces, si se fijan, el 0, 0, dice, bueno, mi primer qubit vale 0, el segundo qubit no lo cambio, queda en 0. El 0, 1, lo mismo. Mi primer qubit vale 0, mi segundo qubit vale 1, no lo cambio. Y cuando el primer qubit vale 1, cambiamos el valor. Esas se usan un montón porque te permiten hacer un if cuántico. Entonces, como que
son bastante útiles. Y cualquier sistema de compuertas se representa, de compuertas controladas se representa así. O bueno, miro el puntito que se llama qubit de control y en función de lo que valga ese, aplico todo el otro conjunto de compuertas que está encerrado en esa cajita que dice U. Hasta acá, entonces lo que tenemos, espero no haberles perdido con vectores y multiplicaciones, es que físicamente un qubit es cualquier sistema de 2 niveles y matemáticamente es un vector de dimensión 2. Puedo actuar sobre esos qubits matemáticamente con matrices y físicamente con campitos magnéticos. Y eso lo puedo extender a sistemas de varios qubits pegaditos que van a interactuar entre ellos. No sé si quieren hacer alguna pregunta o si vamos bien. Sí. Una duda. Con el tema de las compuertas, como para ver si hay la analogía con computación o no. Veo que todas las compuertas que dijiste son como una a una, o sea, como que agarran un qubit, le hacen una transformación y devuelven un qubit. No hay compuertas que agarren 2 qubits o sí. Sí, por o ejemplo. son estas ya multiplicadas. Esta la NOT controlada, está la CNOT, que es la, sí. No sé si dije el nombre cuando la está. Esa es de 2. Claro, yo ahí no entendía si eran 2 qubits o los 2 elementos del qubit, digamos, como que ahí me salía. Claro. Son 2 qubits. Claro, es una compuerta que actúa sobre 2 qubits. Bien. Y todas las compuertas se pueden descomponer en compuertas más chiquitas que actúen sobre 1 o 2 qubits. Eso es como una propiedad. Entonces, en función de esas, puedes definir todas. Gracias. ¿Dónde está la matriz que se produce ahí? O sea, esa que dice el use not igual y me queda una matriz de 4x4. O sea, cuando vos tengas estos vectorcitos 0, 0 escritos como este vector de 4 componentes, vos lo vas a multiplicar por esa matriz y te va a quedar el vectorcito que representa multiplicar 0 y 1. O sea, el vector este 0, 0 es el vector que te da que va a estar dado por ese producto entre el vectorcito que te describe el 0 y el vectorcito que te describe el 0. Eso te da un vector de 4 componentes. Cuando vos lo multipliques por esa matriz 4x4, te va a devolver otro vector de 4 componentes que ahora va a representar el estado, bueno, 0, 0. Para el 0, 0 no te hace nada. Y esa es la matriz que te lleva de uno al otro. Lo puedes pensar como resolver, o sea, como cuál es la matriz que me va a representar esta operación que yo tengo ahí. Okay. ¿Como una transformación? Claro, es una transformación. De hecho, la cuántica es lineal. Todas las matrices, bueno, no, decir la cuántica es lineal es un montón. Pero todas estas transformaciones, cuando yo hablo de compuertas y digo multiplicamos, todas estas transformaciones que yo estoy describiendo son transformaciones lineales y las podemos entender como transformaciones lineales de estos sistemas que son vectorcitos. ¿Puedo agregarte una cosita que para mí se va a entender un montón? Eso que dice 0, 0, en realidad ese es el producto tensorial del que estaban diciendo antes. Es solo pegar dos cosas. Claro, ese 0, 0 es hacer 0, este producto, 0. Y yo como que ya cuando representa 2 qubits, ya lo escribo como 0, 0, pero en realidad lo que hay adentro de este 0, 0 es un 0, producto, 0. Por eso digo que es un vector de 4 componentes. Es el vector que resulta de multiplicar mi qubit en estado 0 por otro qubit en estado 0. Ok. Tengo que recusar álgebra. Uy, yo estaba para hacerte ese chiste. Quizás yo dije producto externo y se llama producto tensorial. ¿O es lo mismo? Creo que uno es para espacios de Hilbert y el otro es para todas las cosas. Bueno, pero eso, sí. Bueno, entonces, pero bueno, pero si no dudaron es que debo haber dicho. Yo me olvido cómo se llaman las cosas. Ustedes créanme con lo que hacen y después el nombre de última en el libro van a decir, ay, qué pava, dijo mal todos los nombres. Bueno, entonces ahora voy a contar un poquitito de cómo podemos combinar estas compuertas para construir algoritmos cuánticos. Los algoritmos cuánticos van a empezar con el sistema preparado en un puse estado clásico, en un estado cuántico particular. ¿Qué significa eso? Que yo quiero conocer cuánto valen mis qubits antes de empezar a medir, que es lo que preguntaba recién Fran.
que yo por lo general, o sea, si yo tuviera un fotón suelto en la naturaleza, yo no sé en qué estado está ese fotón. Yo por lo general antes les hago una medición, yo digo, bueno, esto ya colapsó al estado cero, yo ahora sé que mi qubit está en el estado cero. Y a ese qubit que está en el estado cero le voy a generar una superposición, pero ahora es una superposición controlada por mí. Por ejemplo, le voy a aplicar una compuerta de estas que me van a dejar el estado 0 y el estado 1 en la misma probabilidad. Y voy a actuar con compuertas sobre ese estado de superposición. Y después voy a medir. Y esa medición va a ser el resultado de mi cómputo. Esa medición va a ser un número. Ya deja de ser un qubit, no sé qué, yo voy a obtener un número de esa medición. Solo que todo el proceso en el medio que atraviesa mi qubit es cuántico. Y acá lo que es importante es que un algoritmo cuántico no es simplemente una aceleración o una paralelización de un algoritmo clásico. Las computadoras cuánticas no son supercomputadoras en el sentido de que no es que van a tomar mi algoritmo clásico y lo van a ejecutar más rápido, sino que lo que yo voy a hacer es computar de forma distinta, o sea, hacer que mi algoritmo aproveche propiedades de la cuántica y lo voy a armar aprovechando esas propiedades de la cuántica para obtener algún objetivo que yo quiera. ¿Cómo cuál? Ahora vamos a ver, voy a ver dos objetivos que son bastante útiles. Y acá agregué, no sé si se lee esta frase de Deutsch. Deutsch es el primer algoritmo que vamos a ver, es el primer algoritmo que, y es como el más simple de entender. Y lo que dice es que la teoría de la computación tradicionalmente se estudió como abstracta, como un tema matemático, pero que las computadoras al final son objetos físicos, entonces las computaciones, lo que yo puedo computar va a estar descrito por la física, y nada más que la física, o sea, como lo que yo puedo computar y lo que no puedo computar está dado por la física de mi computadora y no por la matemática de mi computadora. Entonces dice, bueno, construyamos computadoras aprovechando su física y codifiquemos cómputos en esa física. Esa es como la idea del algoritmo cuántico. Y entonces, acá hay una representación de algún circuito cuántico que describa algún algoritmo. Esto es lo que contaba recién. Voy a tener el estado en algún estado inicial que conozco, por ejemplo, un estado 0 y un estado 1. Voy a tener una serie de compuertas y al final voy a hacer una medición. Esto lo único que es a nivel física es llevar este sistema a un estado distinto. Solo que ese estado distinto al que voy a llegar va a codificar un cómputo. Por ejemplo, cuando veamos esto de pasar del estado 0 al estado 1, el cómputo que codifiqué en esa evolución, que va a estar descrita con campos magnéticos y qué sé yo, va a ser una compuerta NOT. Cuando yo agregue cosas más complicadas, lo único que estoy haciendo es llevando un sistema de un estado inicial a un estado final, pero codificando en esa evolución algo que yo quiero calcular. Entonces eso me permite hacer esta es como un mapita de los algoritmos cuánticos que existen hasta ahora. Por ejemplo, algoritmos de búsqueda cuántica, al yo tener una superposición de todos, por ejemplo, si yo quiero buscar un elemento en un arreglo de elementos, en principio la cuántica me permitiría mirar varios de esos elementos al mismo tiempo, entonces hay algoritmos de búsqueda cuántica. Hay una cosa que se llama la transformada de Fourier cuántica, que no la voy a explicar, porque ya tendría que empezar sabiendo cómo funciona la transformada de Fourier clásica, que la podría explicar, pero hasta ahí. Pero eso, lo que vamos a charlar es que es muy loco porque rompe todo el sistema de encriptación actual. O sea, si una computadora cuántica puede ejecutar ese algoritmo, rompe cómo están codificadas todas las transacciones actuales de bancos, por ejemplo. Voy a hablar un poquito más de eso porque para mí es bastante divertido. Y bueno, eso, como que esto de poder buscar a lo largo de todo un arreglo de elementos al mismo tiempo, lo que me permite es acelerar problemas, encontrar claves, eso, hay un montón de algoritmos cuánticos, así que acá, si esto les interesa, este es otro QR, hay muchos QRs en mi charla para que justamente las cosas que yo no puedo explicar sepan dónde buscarlas, de una cosa que se llama el Quantum Algorithm Zoo, que es básicamente una lista de todos los algoritmos cuánticos que existen hasta el momento,
Y si uno busca un algoritmo, lo que dice es de qué tipo es. Por ejemplo, acá dice, este algoritmo es de tipo búsqueda y qué aceleración representa respecto de algo similar pero clásico. Por ejemplo, acá dice, esta aceleración es polinomial y bueno, lo describe y cuenta un poquito sobre cada uno de los algoritmos. Debe ser una página desarrollada por gente de física porque es re fea, pero bueno, pero es re interesante también. Bueno, entonces voy a hacer un intento de explicar este algoritmo, que es el algoritmo de Deutsch, que es el primer algoritmo que representó una ventaja respecto de algo parecido pero clásico. Este algoritmo lo que me dice es, supongamos que yo tengo una función que solo puede tomar dos entradas. Y esa función solo puede tomar la entrada 0 o la entrada 1. Y tengo dos opciones. Una es que esa función me lleve el 0 y 1 al mismo elemento. O sea, toma el 0 y el 1 y me lo lleva a 0. Toma el 0 y el 1 y me lo lleva a 1. Ese tipo de funciones se llaman constantes. La otra opción es que esa función tome el 0 y el 1 y los deje como están, los deje en 0 y en 1, o que los intercambie. Y esas funciones se llaman balanceadas. Como que dependiendo de si los dos van al mismo número o si van a números distintos, mi función va a ser constante y balanceada. Y lo que plantea él es, bueno, me dan una cajita que aplica esa función. Y me dicen, vos podés elegir que esa cajita sea clásica o que esa cajita sea cuántica. Y lo que me van a pedir es que yo adivine adentro de esa cajita si tengo una función constante o una función balanceada. El caminito clásico es, tomo mi cajita, le doy de comer el 0, me fijo que me da. Si cuando le doy de comer el 1 me da lo mismo, es constante. Y si cuando le doy el 0 y me da el 1, o sea, es evaluar dos veces sobre mis dos números. Es la forma clásica de resolverlo. Evalúo primero en 0, evalúo después en 1 y me fijo que me da. Entonces, por lo menos necesito dos evaluaciones. Si elegimos la cajita cuántica, yo lo que voy a hacer, o sea, es mucho más fea, pero a mí solo me cobraban por usarla una vez, o dos, o tres, o cuatro. Entonces, no importa que se vea así, vamos a ver que quizás me conviene usarla. Yo ahora preparo mi estado en una superposición. No le doy ni de comer 0 ni de comer el 1, sino que le doy una superposición de 0 y 1. Le doy eso a mi cajita y evalúa 0 y 1 simultáneamente. Entonces me guarda en alguno de esos dos qubits información sobre lo que tienen los dos. Y ahora, cuando yo mida, o sea, esto es lo que yo les decía, en el primer qubit voy a tener información de f de 0 y de f de 1. Ese más encerrado en un círculo es la suma binaria. Si yo sumo 1 y 0, me da 1. Y si sumo 1 y 1, me da 0, porque es una suma en base 2. Entonces, esa suma me va a dar 0 o me va a dar 1. Y lo que me representa esa suma es mi f de 0 más mi f de 1. Y toda esa información, mi circuito cuántico, me la guardó en el primer qubit. Entonces, ahora cuando mido, si mi suma es 0, eso significa que la función es constante. Y si mi suma es 1, va a significar que mi función es balanceada. Entonces, aunque mi cajita sea horrible, las compuertas iniciales me generaron una superposición y me dejaron evaluar esa función en los dos números al mismo tiempo. Y yo apliqué mi función una sola vez. Obvio que, en las computadoras cuánticas reales, las que hay ahora tienen ruido, no es que hoy una computadora cuántica es más rápida y más eficaz y más eficiente que una computadora clásica. Pero estas cosas me demuestran el potencial que podría tener esto. Y si yo extiendo eso a n variables, si yo logro construir una cajita que tome n variables, en el peor caso clásico yo tendría que evaluar 2 a la 2n menos 1 veces. Y en el caso cuántico, yo con una consulta me alcanza, determino si mi función para todos esos números me va a dar lo mismo o si me va a dar mitad y mitad. Sí. Una pregunta sobre el resultado en particular, porque
lo que estamos tratando de discernir es si son constantes o balanceadas, pero no en particular de qué tipo. Claro. Ahí va. Sí. Este funciona así. El tema es si hacer cosas cuánticas te consume más energía que el 2 a la n-1. Quizás te consume más energía, pero ponele que vos tenés que evaluar, no sé. O sea, por eso decía, en este momento no es que esto sea una aplicación práctica y hoy sea como, bueno, anda a construir para hacer exactamente esto. Lo que te dice esto es, existen formas de aprovechar esta cuántica para hacer menos evaluaciones de cosas. Y quizás vos tenías que evaluar esa función no una vez, sino 1000 millones de veces, porque de golpe esa suma te describe algo de, no sé, de algo que necesitas. Y sí, quizás construirla te salió re caro, pero después solo la tuviste que usar una vez para evaluar un sistema gigante. Entonces, o sea, por eso digo, no es que esto sea una aplicación práctica hoy, sino que es como, bueno, esto me plantea otra forma de pensar la computación, que potencialmente puede ser muy útil porque me trae ventajas que la computación clásica no tiene. La computación clásica tiene la ventaja ahora de que existe y está muy implementada y que hay formas eficientes de hacer computación clásica. Pero esto está como naciendo, es como si, no sé, como si cuando inventaron la primera calculadora vos me hubieras dicho y hubieras tenido toda la razón, ay, ¿para qué quiero algo que me sume digitalmente 3 más 5 si yo lo puedo hacer con 8 palitos? Y es verdad, o sea, qué sé yo, es más barato quizás escribir, no sé, hacer la cuentita a mano, pero bueno, es como una construcción. O al menos yo lo pienso así, o sea, esa es mi forma de verlo en este momento. De nada. Bueno, y lo que hice para que sea un poco más divertido y para que me crean que esto es real, fue, bueno, podemos correr este algoritmo que me determina si una función es balanceada o no en una computadora cuántica de hoy, y la respuesta es sí. IBM te presta sus computadoras solo 10 minutos al mes de cómputo gratis, si no uno después tiene que pagar. Entonces, bueno, acá esa es una foto de la computadora cuántica que tiene IBM. Es una estructura gigante y eso tiene 127 qubits. Son computadoras de poquitos qubits si uno piensa la cantidad de bits que tiene una computadora clásica. Este cuadrito lo que tiene es todas las compus cuánticas que ellos tienen, y no sé si se alcanza a ver, pero algunas tienen candaditos, eso significa que la gente común no las puede usar, y hay otras que están desbloqueadas y uno puede usarlas un ratito al mes sin pagar. Funcionan con transmones, esa es la estructura que tienen adentro, que es más complicada que esto que yo decía, bueno, un spin o un fotón, pero bueno, es más resistente al ruido, como que esta es una aplicación más real. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si hacemos andar ese algoritmo en una compu cuántica? IBM diseñó como una especie, no sé si se dice lenguaje, no sé si la palabra correcta es lenguaje, para programar circuitos cuánticos, y es propio de desarrollo de ellos, que se llama Qiskit. Y uno puede ahí armar su circuito cuántico y después decirle, mándalo a correr a alguna compu, y te dan una cuenta, te puedes loguear con tu cuenta de Google, y básicamente después te dicen, ya está tu resultado, y vos podés acceder a ese resultado y fijarte qué dio. Entonces, uno le pasa eso, que es el mismo circuito que veíamos recién, el algoritmo de Deutsch. Yo le puse circuito real, porque vieron que yo les decía que todas estas compuertas al final son campos magnéticos en alguna dirección. Este circuito que uno puede ver, que se llama circuito transpilado, bueno, ellos toman lo que yo quiero que haga y lo transforman en los campos cuánticos, en los campos magnéticos que ellos tienen que aplicar. Y esa es la transformación esa. Yo igual eso no lo tengo que ver, es como, eso, no sé, en una computadora clásica uno no se fija todas las cosas que hace la compu por adentro, pero bueno, esto es como más una representación de lo que físicamente está pasando. Por ejemplo, esta RZ, esos cuadritos celestitos que dicen RZ, son rotaciones en el eje Z. De alguna forma transforma esa compuerta de Hadamard en rotaciones en el eje Z, por ejemplo. Y eso que está ahí es el mapa de qubits que tiene esa computadora. Acá
Por ejemplo, me está diciendo que está usando el qubit 100 y el qubit 110, que no sé si se alcanza a ver ahí, pero son ahí en la penúltima fila de qubits, tengo el qubit 100 al medio, conectado con el qubit 110. Yo no puedo elegir, porque no es mía la computadora, o sea, si yo tuviera mi propia computadora cuántica, posiblemente sí lo podría hacer, pero yo no puedo elegir en qué qubits va a hacer andar mi circuito. Pero bueno, esto está buenísimo. Yo no voy a defender IBM porque ha hecho cosas muy cuestionables a lo largo de los años, pero está buenísimo que al menos ahora nos presten 10 minutos al mes sus computadoras cuánticas. Así que acá dejé tutoriales de Qiskit, son re fáciles de implementar, o sea, y yo lo dije como que es un lenguaje, pero en realidad es una librería de Python. O sea, a lo que me refiero con lenguaje es que tienen su lenguaje de implementación de circuitos, pero uno lo puede implementar desde una consola de Python. Perdón si las palabras de computación las digo mal, así lo entiendo yo. Y este es el resultado de mi medición. O sea, no es como que yo mido y lo que me da es un valorcito. Esto lo que significa es que mi compu cuántica preparó ese estado 4096 veces y midió sobre el primer qubit 4096 veces. Y de esas 4096 veces que midió, hubo 4037 veces que le dio el estado 1 y solo 59 veces que le dio el estado 0. Eso significa que, a pesar de un poquito de ruido, que son esas 59 veces que le dio 0, lo que midió es un 1. Entonces eso significa que la función que yo le pasé es balanceada. Que me olvidé de decirlo, pero ahí decía circuito para función balanceada. Entonces, el algoritmo funcionó. Si solo me dan esto, yo digo, listo, mi función era balanceada, aunque yo no hubiera visto el circuito. Acá, bueno, lo construí todo yo, estaba haciendo trampa, pero en principio yo podría haber implementado esto sin saber qué había adentro, ver ese resultado y decir, bueno, mi función efectivamente era balanceada. Sí. O sea, igual lo que mostraste antes de si nos daba que era balanceada o constante, era si no supieses qué función tomaba, vos le aplicabas ese algoritmo y te das cuenta que pasaba. Vos acá le diste una función que sabés que era balanceada y además le diste el algoritmo que te decía si la función era balanceada o no. O sea, lo que pasa es que, si vos te fijás, el algoritmo en algún momento usa esa caja. Yo cuando construí mi circuito para mandarlo a andar, le tenía que dar una caja. Pero a lo que me refiero es, yo construí mi caja y después hice mi medición para testear mi algoritmo. Pero si yo hubiera construido el circuito y te hubiera dado a vos solo el resultado, vos sin conocer cómo estaba armado el circuito, podías saber si era constante o balanceada. Ok, pero o sea, son dos cosas distintas las operaciones que estás haciendo. Una es aplicarle una función que deberías desconocer, pero que vos sabés que era balanceada. Y la otra es el algoritmo que te sirve para determinar si la función que le habías aplicado era balanceada o no. O sea, la función está metida dentro del algoritmo. Ah. Porque lo que me permite este algoritmo es evaluar esa función poquitas veces. Es como... estoy pensando cómo es la forma más fácil de plantearlo. Por eso yo digo, a vos yo te doy la cajita y te digo, ¿cómo vos vas a usar esa cajita? Es tu algoritmo. Pero el algoritmo la usa. Sí, un código que uno llama una función. Claro, es más una función. Sí, porque o sea, tenés tu F y tenés tu algoritmo que determina si la F era balanceada o no. Claro, acá la F está acá. Pero la F ahora está siendo parte del algoritmo. Claro. Pero yo eso lo pasé una sola vez. El algoritmo evalúa F una sola vez. Si tienen un punto O en... ¿Qué digo? O sea, lo que yo digo es que yo acá armé mi circuito para que aplicara una función balanceada. Yo podría haberle puesto, no sé, que sea aleatoria y no saber, y en función de las mediciones saber qué es lo que encontró. Claro, pero vos no podrías armar el algoritmo sin saber si la función es balanceada o no. O sea, vos podrías armar el algoritmo en función de, o sea, dependiendo de alguna función que vos no conocés. Claro, eso. Pero justamente, como que tu algoritmo es un algoritmo de cuántas veces evalúas esa función. O sea, yo te digo, por eso te digo, toma esta cajita.
vos la usás las veces que quieras, pero la cajita si la tenés. Por eso digo, el algoritmo lo que me dice es, aunque vos no conozcas esta partecita del medio, vos vas a poder saber qué hay al final midiendo, pero vos en algún momento le tenés que aplicar esa función. Clásicamente vos la aplicarías 2 veces, y cuánticamente vos la aplicás una sola vez. Pero los datos que le cargas no están en superposición en general, ¿no? O sea, acá sí. Yo, por Le eso... puedes cargar cualquier cosa, pero típicamente le cargas algo que conoces, digamos. Uno le pasa los estados en... O sea, cuando empieza tu algoritmo, los estados son conocidos, los ponemos en superposición, actúa la función sobre esos datos en superposición y después medimos. Esa es toda la secuencia. O sea, al principio no, y al final sí. O sea, y en el medio sí. Al final después mido y recupero un valor. Un valor clásico. Por eso digo, cuando yo medí, yo recuperé 0 o 1. Y en el medio apliqué mi función, pero bien podría no saber qué función era. Pero, ¿qué pasa si te daba mitad y mitad? Y eso significa que estaba haciendo algo mal. O sea, como que mi función no estaba representando ni una función constante ni una función balanceada. En este caso no podría haber pasado por cómo está armado o sea, porque las funciones de 2 variables o son constantes o son balanceadas. Pero, por ejemplo, en una de 3 me podría pasar y decir, bueno, esta función no es ni constante ni balanceada. O sea, puedo construir otro circuito que al final me dé 50 y 50. Si yo solo, por ejemplo, tenía un estado 0, le aplico una compuerta de Hadamard, que eso me lo deja en superposición 50-50, y yo le paso eso, 50% de veces me va a dar 0 y 50% de veces me va a dar 1. Ese es un experimento que también se puede hacer. ¿Por qué todo ese conjunto de 4000 iconos no son evaluaciones? ¿Cómo? O sea, porque vos decís evalué una sola vez, pero medí como sería como un sensor que te lee, pero eso te cuenta el tiempo como una sola evaluación. O sea, como que vos podrías confiar en que mediste una vez y mediste bien. Lo que pasa es que ahora las computadoras son ruidosas. Como que una medición cuántica es esto aparte. En este momento una medición cuántica es esto. Por eso digo que lo que a vos te importa es cuántas veces para generar ese estado usaste tu función. Claro, pero no es la misma medición que evaluación. Claro, no. Cuando hablas de medición, ¿a qué te referís? Porque yo pienso tipo, si yo lo pensás en una compu clásica, si pasa corriente o no pasa corriente, sería un 0 o un 1. Cuando vos medís acá, ¿por qué a veces por ruido te da un 0 cuando tendría que dar un 1? No sé cómo es que mide. O sea, bueno, por ejemplo, la implementación física de las computadoras cuánticas es un tema aparte. Es medir, puedes pensarlo como medir la dirección de un campo magnético, si estuvieras pensando en espines. Para mí una de las descripciones más simples es pensarla en términos de espines. Y si vos tenés 127 espines, esos espines, como que uno piensa, bueno, yo tomo 2 qubits, pero en la implementación real están en contacto, o sea, están alrededor de un montón de otras cosas que también tienen magnetismo y se ven afectadas por las otras 125 cosas que tienen alrededor. Entonces, o sea, el ruido, igual que en la clásica, claro, es como que vos medís, con una compu clásica medís un intervalo de tiempo, si está en 0 y en 1, bueno, no es como que es instantáneo, no puedes decir. Supongo que es algo parecido. Sí, eso, como ruido de medición, es un sistema mucho más sensible, porque ahora de golpe es un electrón, pero al final es un sistema y uno mide, y por eso hay distintas formas de evitar el ruido en la computación cuántica. Uno es diseñando sistemas físicos más resistentes al ruido, por eso decía que este sistemita que usan como qubit es mucho más complejo que un spin apuntando para arriba o para abajo. Pero bueno, igual son susceptibles a campos magnéticos que hay dando vueltas. Esta computadora cuántica tiene que estar a, no sé, 40 milikelvin, o sea, son temperaturas muy cercanas al 0 absoluto, entonces que haya calor también y cuando digo calor es mucho menos de 1 grado, como es frío, es casi 0 la temperatura a la que tienen que estar para funcionar, eso también es una fuente de ruido.
Y es todo un campo, también la corrección de errores en la computación cuántica. Uno puede hacer distintas cosas, por ejemplo, copiar ese qubit en varios lugares y hacer varias mediciones sobre distintos qubits, o mejorar el sistema en el que lo estoy implementando. Existen algoritmos que incorporan esa corrección de ruido, entonces hacen esto que se llama redundancia, que es como copiar estados para que si alguno se ve afectado por el ruido, igual yo tenga información de qué era. Pero bueno, eso. Por ahora los sistemas son bastante imperfectos, por así decirlo, pero igual, o sea, eso, uno puede ver que al menos la cuántica funciona. Que eso es un montón para alguien que estudia cuántica, al menos. Bueno, y eso, están divertidos los tutoriales de Qiskit, a mí me gustó mucho aprender a usar eso, así que... y bueno, y este algoritmo es el que les decía que no voy a explicar, porque usa una versión cuántica, la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una operación matemática, porque yo hablé de transformada de Fourier, no sé si todos saben lo que es, que como que hace una especie de transformación entre tiempos y frecuencias, y hay una versión cuántica de eso que por alguna razón sirve para factorizar números muy grandes. Y todo nuestro sistema de encriptación funciona en base a dos números primos muy grandes multiplicados. Eso es lo que codifica muchas de las cosas. Ese protocolo de encriptación se llama RSA. Shor, en 1994, que es ese señor que se parece un poco a Carlos Condat, yo no sé si tuvieron a ese profe, tiene una charla que es muy buena en la que él cuenta cómo encontró su algoritmo, las cosas que le fueron pasando. Está muy divertido porque aparte lo cuenta él, que no es algo que pasa con muchos temas de los que vemos. Y bueno, esto importa porque si en algún momento hubiera una computadora cuántica tan potente como para implementar este algoritmo, uno podría romper toda la encriptación que hay hasta el momento. Hasta ahora el número más grande que lograron factorizar en una computadora cuántica real es 15, que no es un número muy grande, pero igual es impactante porque el algoritmo funciona, como que ahora la limitación es completamente de construcción. Quizás si tuviéramos muchísima plata y muchísimos fotones que no reaccionaran tan mal al ruido, o sea, si encontráramos algo que lograra que pudiéramos armar una computadora cuántica de un montón de qubits, la teoría ya la tenemos para romper todos los protocolos de encriptación. Y hay gente, o sea, esto es medio un rumor, yo empecé a buscar fuentes de esto porque para mí es muy loco y supuestamente pasa, pero bueno, no profundicé, que hay gente que supuestamente está guardándose datos encriptados, esperando el día que la computación cuántica habilite eso de poder desencriptarlos, entonces guardan un montón de datos encriptados y dicen, bueno, en algún momento, cuando alguien muy capo arme una supercomputadora cuántica y me la venda, yo los voy a poder desencriptar. Y eso lo que también está haciendo es que haya, como que, no sé, agencias, gobiernos, como instituciones, que estén pensando en soluciones de encriptación que se llaman post-cuánticas, como que no sean susceptibles, por ejemplo, a este tipo de algoritmo cuántico. Pero bueno, es un algoritmo bastante difícil de entender, por eso no voy a profundizar en cómo funciona. Bueno, y acá ya todo esto que voy a contar son algunas cositas que se están haciendo y todas cosas en las que yo toco de oído, pero que me parecen interesantes y que tienen que ver con la computación cuántica. Una es la teleportación, que esto es lo que lo dejaba de cara a Einstein y que no le gustaba y que decía como yo no puedo creer en esto porque la física tiene que representar una realidad en el tiempo y en el espacio y no esta cosa tenebrosa. Él hablaba de una acción tenebrosa a distancia porque de golpe le habían dicho que había algo que iba más rápido que la velocidad de la luz. Lo que le dijeron es que si vos tenías dos fotones que estaban entrelazados y vos le hacías algo a uno, el otro lo sentía instantáneamente, como que era automática esa reacción de un fotón en el otro. Entonces uno dice, bueno, puedo usar eso para trasladar el estado de un fotón al estado de otro fotón, y eso es lo que se llama teleportación cuántica, mandar el estado de un fotón a otro fotón. ¿Y por qué eso no rompe con todo lo que sabemos de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz? Porque yo para obtener esa información, para obtener el estado de ese fotón, necesito usar un canal de comunicación clásico. Entonces,
Este es un esquemita de cómo funciona. Yo tomo dos fotones que están entrelazados, mi fotón A y mi fotón B, y lo quiero mandar de una fuente a un destino. Yo le copio el estado de mi fotón D a mi fotón A, o sea, como que hago una medición de los dos, y eso de alguna forma hace que el estado D quede relacionado con el estado de A, que está entrelazado con mi fotón B, que ahora está en otro lugar, completamente distinto. Entonces, cuando yo hago esa medición, yo le puedo decir por un canal clásico a la persona que está en el destino qué tiene que medir para obtener D. Entonces, de alguna forma, yo teletransporté el estado de la información que tenía en mi fotón D de un lugar a otro. Esa es la idea básica de la teletransportación. Yo estoy mandando información. Y esto se está haciendo, hay mucha gente que labura en esto y han logrado mandar información de fotones que están separados. La distancia más larga que leí creo que fueron 1200 kilómetros. También hay gente que mandó a un satélite y lo recuperó. Y esto tiene una aplicación, o sea, como que lo que potencialmente ve la gente en esto es la capacidad de crear como una especie de internet cuántica, como una red cuántica que como que transmite información entre un montón de nodos. De nuevo, todo esto son ideas basándonos en los fundamentos de la cuántica, pero cuando se plantearon estas cosas por primera vez ni siquiera se esperaba que... O sea, el primer experimento es como que mandaron información de un fotón a otro que estaban en el mismo laboratorio, y ya eso fue muy loco porque como que eso es muy susceptible al ruido, es esto que les decía recién, son sistemas muy sensibles. La cuántica actúa en escalas muy chiquitas, entonces cualquier cosa más violenta te saca de ese estado. Pero se está haciendo y eso, y han logrado hacerlo en distancias, son muy, muy grandes. Bueno, otra aplicación es usarlo para simular sistemas cuánticos. Hoy en día simular sistemas cuánticos en una computadora clásica es pesadísimo. Muchas de estas pruebas, como no tenemos acceso a computadoras cuánticas sin ruido, se hacen en computadoras clásicas que simulan sistemas cuánticos. Y como justamente la cuántica tiene esto de que los espacios en las partículas crecen exponencialmente, como que si yo tengo muchos vectores, van creciendo, si yo tengo muchos qubits, lo que describe esos qubits crece como 2 a la n, es muy difícil simular sistemas cuánticos en sistemas clásicos. Entonces, una de las primeras referencias a la computación cuántica la hace Feynman, que dice como, bueno, yo podría representar estos sistemas cuánticos con ecuaciones diferenciales, que es lo que uno hace, dice, bueno, un sistema cuántico se va a comportar así, y eso me sirve, pero en realidad lo que a mí me gustaría es tener una simulación exacta, poder tener una computadora que funcione a partir de un fotón, que mida ese fotón y me diga qué le va a pasar. Como que prepare y actúe sobre ese fotón, y entonces ahí me va a decir cómo funcionan los fotones verdaderamente. Que también, cuando él lo planteó, era una idea, o sea, eso fue en el 81 y era algo que no se pensaba que se fuera a hacer en el corto plazo, y ahora es esa charla es como la fundación, la primera persona que pensó como por qué no simulamos la física cuántica usando algo que se comporte cuánticamente. Esa charla es re linda, porque eso creo que es una charla que él da y que después la publicaron como artículo, y en ese link está esa y dos más, que están muy lindas si les interesa leer sobre eso. Y acá dejé, bueno, eso, una listita de cosas en las que la gente está trabajando, esto de quantum networking, que es lo que les decía de hacer redes de fotones que transmitan información, criptografía cuántica para encarar estos problemas si la cuántica pudiera desencriptar las cosas clásicas. Están trabajando en ingeniería del software cuántico, porque si yo planteo otro paradigma de computación, es otra forma de pensar la computación, tengo que rediseñar mis algoritmos. Corrección de errores, para ver cómo podemos minimizar esto de que la cuántica sea muy sensible a todo. Machine learning cuántico, y en cómo construir efectivamente computadoras cuánticas. Amazon, Google, hay otra empresa francesa que se llama Quandela, que tiene cuánticas muy copadas. Y ahora voy a hablar un poquito de lo que hago yo, porque yo hablé de todo esto y en realidad no es exactamente lo que yo hago. Yo soy licenciada en física, me egresé de FAMAF, estoy haciendo un doctorado en CONICET, y el tema de mi doctorado es aprendizaje automático aplicado a problemas de mecánica cuántica. Y eso me da dos líneas de trabajo.
La primera es usar Machine Learning para optimizar la transmisión de estados cuánticos. Yo eso lo hago con estos algoritmos que se llaman algoritmos genéticos, que lo que yo hago es, si yo tengo un sistemita de spines, yo quiero saber cómo tengo que acomodar esos spines para que después de cierto tiempo el estado que estaba en el primer spin le llegue al último spin. Y hacer eso es muy difícil porque es maximizar una función que depende de un montón de variables, y yo hago Machine Learning clásico para simular esto y ver cuáles serían los valores que tendría que ponerle a ese sistema cuántico para que represente esta transmisión que yo estoy buscando. Y uso dos estrategias, una es eso que contaba, algoritmos genéticos. Ahora estoy muy contenta porque estamos a punto de publicar un trabajo sobre esto, que está en ese otro QR. Y además, otra estrategia que usamos es esta que se ve del robotito, que es una representación del aprendizaje por refuerzos. El aprendizaje por refuerzos es esto que usan para enseñarle a un robot a jugar al ajedrez. Como que van probando y si le está yendo bien le dan cierta recompensa y entonces él sabe que esa acción es buena. Es exactamente lo mismo, pero yo en vez de usarlo para jugar al ajedrez, lo hago para que mi robotito aprenda a pegarle pataditas a mis spines para ver si logra mandar el estado al otro lado de la cadena. Y lo otro que hago son algoritmos de Machine Learning implementados en circuitos cuánticos, que es como nosotros conocemos el Machine Learning, lo pensamos usando redes neuronales, por ejemplo, que es todo clásico. Si yo quisiera usar una computadora cuántica para implementar Machine Learning, ¿cómo lo haría? Y bueno, yo tendría mi sistema de qubits, yo tendría que codificar, no sé, por ejemplo, este problema de yo tengo que clasificar si mi foto es un gato o un perro. Y se lo doy a mi red neuronal y la red neuronal me dice, ah, bueno, esto es un gato, ah, bueno, esto es un perro. La forma que yo tengo que hacer eso es que primero le doy un montón de fotos y le digo qué son para que aprenda. Entonces, el circuito cuántico básicamente lo que está haciendo es primero codificar esa foto en un estado cuántico, o sea, codificar algo real en un estado cuántico, aplicarle un circuito que depende de variables, igual que una red neuronal, y optimizar esas variables hasta que representen las etiquetas que yo quiera. Entonces, después cuando yo le pase una fotito o un número o lo que sea, va a encontrar la respuesta correcta como funcionan estos sistemas de Machine Learning clásico. Como que es una especie de adaptación de cómo funcionaría eso, cómo funcionaría el Machine Learning clásico, pero ahora implementado en un procesador cuántico. Y nada, por ejemplo, lo estamos usando, sí. Pensando en cómo se adaptarían los algoritmos de inteligencia artificial, y quedé pensando en cómo hace uno para leer, cómo se crea ese ajuste. Supongamos que vos tenés una máquina que va ajustando los spins del algoritmo, que te obtiene el resultado que deseas. Pero ese resultado está en superposición. La pregunta sería cómo uno sabe cuál es ese ajuste de superposición ideal que uno luego extraería como el algoritmo. O sea, está en superposición hasta que yo mido. Al final la salida del algoritmo es, yo le aplico ese circuito que depende de algunas rotaciones. Yo voy encontrando qué rotaciones describen lo que yo quiero. ¿Y cómo voy encontrando eso? Bueno, le aplico una rotación al azar, mido, me fijo si hace lo que yo quiero, y si no lo hace, le cambio esas rotaciones, con algún criterio. Vuelvo a medir, me vuelvo a fijar, y así hasta que encuentro las mejores rotaciones, que van a hacer que cuando mida, me den la salida que yo estoy buscando. Ok, o sea que esa rotación no sería como completamente aleatoria, sino que uno de forma determinista decide qué combinación random va a probar. Claro, justamente la forma en la que funciona esto es que vos estás buscando qué rotaciones representan tu salida, como que tu sistema aprende esas rotaciones. Entonces, por ejemplo, acá esto son datos simulados míos. Lo que yo hice fue hacer que un circuito cuántico aprenda que yo le paso una X y me devuelve el valor del seno de X. Y es un circuito cuántico de 4 qubits. Este es el modelo simulado y eso es cuando lo mandamos a la computadora cuántica de IBM. Dijimos, bueno, ya tenemos el modelo entrenado. Fijémonos si nuestro circuito cuántico aprendió a representar un seno de X. Y más o menos, eso que dice en las líneas rojas, azules y naranjas son los 3 niveles de corrección de ruido.
IBM te permite usar distintos niveles de corrección de ruido. Y entonces nada, si se fijan la línea naranja, yo cuando vi esa curva casi lloro, yo dije, la cuántica es real. Que yo puedo entrenar un sistema cuántico para que represente un seno de X y hay transmones que están haciendo eso en alguna parte del mundo. Hablé de esto en un seminario hace poquito, porque es un tema muy divertido esto de cómo implementamos Machine Learning en compus cuánticas y está disponible online si lo quieren ver. Pero eso, entrenar un circuito cuántico para que dé una respuesta que yo quiero, para mí es bastante loco que se pueda hacer, no sé. El entrenamiento igual por ahora se hace clásicamente. Es una cosa que se llama algoritmo híbrido, porque tiene una parte cuántica y una parte clásica. Pero bueno, la cosa es que con el modelo entrenado, yo le puedo cargar ese modelo a una computadora cuántica de las que existen hoy y ajusta bastante bien mis datos. Y bueno, y en lo que estoy trabajando ahora específicamente es en encontrar formas de corregir ese ruido y sobre todo de modelar matemáticamente ese ruido. Si yo puedo modelar matemáticamente ese ruido, estoy más cerca de poder después, por ejemplo, si yo sé que mi regla está corrida a medio centímetro, yo puedo medir un montón de cosas y después restarle medio centímetro a todo lo que medí. Si yo logro modelar matemáticamente ese ruido cuántico, yo después le puedo aplicar las cosas inversas y obtener lo que realmente es. Y eso es una de las cosas en las que estoy trabajando ahora. Bueno, y acá les dejé un compilado de cosas si les interesa la computación cuántica. Los dos primeros son un libro. El primero se llama Quantum Computing for Everyone. Entonces es un poquito más ameno, debe tener 200 páginas. Y el segundo se llama Quantum Computation y Quantum Information para para Computer Scientists, creo que dice. Ese es un poquito más, de hecho ese es un libro que se usa en la primera parte de Cuántica 1, al menos cuando lo tuve, pero es bastante ameno, es bastante histórico y no le pone tanto foco, al menos de entrada, a la física, porque está pensado para que gente que no sabe nada de cuántica aprenda computación cuántica. Entonces está bueno cuando uno debería saber cuántica, pero no sabe. Así que nada, a mí ese libro me gusta mucho y lo súper recomiendo. Después, armando esta charla, encontré ese video que se llama El mapa de la computación cuántica. Es un chabón que hace videos de mapas sobre un montón de cosas. Y son súper lindos y me pareció que estaba súper bien explicado. Y después, bueno, los tutoriales de Qiskit y la plataforma esta desde la que uno puede correr esos circuitos en Qiskit. Y como último recurso, mi mail, no sé cuánto puedo hablar de estas cosas, pero seguro les puedo decir a quién le pueden preguntar. Y nada, eso es... Te trae a decir que la puerta de entrada es Quantum for Everyone. Yo leí antes, pasa que, no sé, como que eso depende mucho de cada uno. Yo creo que sí, que recomiendo, en realidad yo recomiendo ver un par de videos de YouTube primero, como para tener una noción. Pero de los dos libros, creo que el que más fácil de entender es el Quantum Computing for Everyone. Es como que está más resumido todo, entonces es un pantallazo más general. Así que sí, recomiendo más ese. Y también depende de qué parte te interesa, porque algo que me di cuenta, como cuando arranqué en esto... Estoy en modo exploratorio. Está muy bien. Si es en modo exploratorio, entonces definitivamente el que es para todos. No, pero como que es una cosa muy interdisciplinaria. Hay gente que labura en computación cuántica, es con lo que arranqué, como hay gente que labura en computación cuántica y no sabe nada de cuántica, pero sabe un montón de cómo construir un algoritmo. Hay gente que labura en computación cuántica y no sé, por ejemplo, yo no considero saber muchas cosas de cómo funcionan las computadoras clásicas o qué es un algoritmo, o como las formalidades de la computación, pero trabajo porque soy física y aprendí cuántica y bueno, y como que cada persona se va también enfocando en lo que... Sí. ¿En la carrera qué especialidad hiciste? Una que se llamaba Métodos Numéricos Aplicados a Mecánica Cuántica, que esa es una materia que nos estaba dando, y yo escuché que Omar Osenda en algún momento la había dado, y le pregunté si seguía dando esa materia,
Y medio que me dijo, si querés que, si vos estás para cursar la semana nueva, y después se prendió más gente. Así que nada, esa es como medio la que más tiene que ver con esto. Después hice física computacional, porque bueno, sí me gustaban las computadoras desde siempre, que esa es más general, como que es resolver problemas de física usando métodos también numéricos, pero de un espectro más amplio. Y también después hice redes, que es otra de las especialidades que tiene que ver con esto. O sea, medio que la hice vocacional y después la sumé, qué sé yo, pero esas son las 3 que recomendaría. Eso. Así que nada, bueno, muchas gracias. Realmente le quiero agradecer a las chicas de Guri por invitarme. Es la primera vez que doy una charla en el mes de la ciencia y no sé, la verdad es que es un laburazo el que están haciendo, están organizando todo, le están poniendo un montón de onda y hay gente muy copada. Ya mañana que viene a hablar Ignacio de física médica y el debate del viernes que tiene pinta de que va a estar muy divertido, así que nada, les súper recomiendo que vengan y no sé qué habrá la próxima semana, pero seguro va a ser gente muy piola, así que nada, un aplauso para ellos también que están organizando esto. Yo tengo una última pregunta. Así que Yo no sé ni qué hora es, perdón. No pasa nada. Si hay muchos o son muchos los grupos de investigación actualmente en Argentina que estén haciendo trabajos en computación cuántica. Que yo sepa, o sea, yo conozco gente en La Plata. Después eso, sé que hay gente en Corrientes que trabaja con transmisión de estados, que no es estrictamente computación cuántica, pero tiene mucho que ver. Y supongo que debe haber, o sea, como que yo sé que el fuerte de computación cuántica es La Plata, Córdoba también tiene como mucha influencia en computación cuántica, pero la verdad es que no sé hasta dónde se extiende. Seguro algún grupo, como que es un tema muy en auge, entonces seguro hay grupos como naciendo, de alguna forma. Protogrupos en algún lado. Claro, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Sí, obvio. Cuando hablaste de entrelazamiento, como que dijiste cuando medías uno, el resto como que se encadena, se iba también tomando un estado. Es una cuestión, o sea, lo pensé como una vez, hay una paradoja que después se resolvió, pero era de un show de unas 3 puertas y atrás de 2 puertas había una cabra y en otro había un Lamborghini. Y era como que si vos abrías una, podías, como que las posibilidades de que, bueno, no importa, eso fue. Sí, es algo que tiene que ver con eso, es una cuestión de probabilidad, de como que condiciona medir esto para las otras. O sea, no sé si es... a mí el problema ese de las cabras me pone re mal, nunca lo puedo, o sea, como que nunca puedo entenderlo intuitivamente y me molesta. Pero bueno, supongo que la cuántica tampoco. O sea, sí tiene que ver con probabilidades y tiene que ver con esto del colapso de las probabilidades, porque justamente como que yo tengo estos 2 sistemas que pasa que tiene que ver con un montón de principios, cuánticos, pero hay una cosa que se llama principio de exclusión, que quiere decir que dos estados cuánticos que estén entrelazados no pueden tomar el mismo estado. Entonces, como que eso también te determina que si vos mediste el estado de uno y colapsó un estado, te transforma indefectiblemente el estado del otro. Yo lo pienso más así, como una interacción cuántica. Sí tiene que ver con probabilidades porque el estado de cada uno de esos sistemas tiene que ver con probabilidades. Al menos así lo puedes pensar, como que cada uno de esos sistemas es probabilístico. Entonces, ese colapso de uno o de otro también, pero el entrelazamiento en sí no tiene tanto que ver con la probabilidad, sino con esto de que, bueno, si un estado colapsa, el otro tiene que colapsar a algo acorde de alguna forma. Espero, me da miedo que todo esto esté quedando grabado, espero que todo esté lo más cercano a la realidad cuántica posible. Y una cosita más, cuando está lo del gato y la caja,
Gran Cuando editorial. Cuando el momento en el que va a tomar un estado, vivo o muerto el gato, por ejemplo, es como que tiene un tiempo, eso, el tiempo tiene que ver con la velocidad de la luz del fotón llegando y después volviendo a mi ojo. ¿Cómo es cómo es el tiempo de la medición? Un digamos? poco así, por eso es tiempo clásico, porque vos tenés que diferenciar entre el estado de tu sistema y la información que vos tenés sobre el estado de tu sistema, que eso es como una cuestión casi filosófica, no sé. Es un poco esta cosa de, bueno, si un árbol se cae en el bosque, nadie lo escucha, realmente se cayó, no sé si es así el dicho, pero un poco es eso, hasta que, como que vos el tiempo que estás considerando es el tiempo en el que vos puedes adquirir esa información. Por eso, como que esos tiempos sí no son instantáneos. El tiempo en que vos puedes adquirir esa información no es instantáneo. Pero el colapso sí, vos abriste la caja y eso colapsó. Y eso sí es como instantáneo de alguna forma. Pero por eso no contradice al tema de la velocidad de la luz, porque no hay información, no hay una señal que se propaga más rápido que la velocidad de la luz. Pero ese colapso, eso que se llama colapso de la función de onda, colapso del estado, sí se produce instantáneamente de alguna forma. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, pero igual que creo que me tardé. Cuando dijiste esto de que había sistemas híbridos con la clásica y la cuántica, yo pensaba como, bueno, si hay algo 100% cuántico, si sabes cómo administran el tema de guardar información, es como se colapsa todo y se registra la medición de alguna forma. Sé que se hace, o sea, sé que se usan sistemas cuánticos como que existen las memorias cuánticas, y es algo de lo que siempre digo, quiero leer de esto porque me parece súper interesante, pero no sé, o sea, sé que se hace. De todas formas, en estos sistemas híbridos, en realidad lo que se va guardando es la medición. No es que se guarda el estado cuántico, sino que mido y se lo paso a mi sistema clásico, y con eso que le pasé a mi sistema clásico, redefino mi sistema cuántico, mido, pero yo lo que le estoy pasando a mi sistema clásico es un numerito, es el resultado de una medición. Sí, eso, sé que existen memorias cuánticas que aprovechan esta superposición de estados para guardar más información, que no es como otro tema aparte, pero no sé cómo funcionan. Esa última medición que haces, la de que le dibujas como un arquito y una flechita, ¿qué es? Como que para los fotones entiendo que es polarización, para los espines de spin y para los O sea, ese dibujito. Sí. Depende de tu sistema, por ejemplo, es como tu aparato de medición. Claro, pero es eso, para si tenemos un sistema de fotones, es el vector polarización. Es tu detector de ese vector. O sea, como que vendría a ser el detector que vos uses para encontrar el estado de polarización. O sea, ese simbolito es como no sé si han visto dibujitos de circuitos clásicos que uno dice, bueno, tengo una resistencia y la dibujo así, tengo un capacitor, lo dibujo así. O sea, el dibujito en realidad es simplemente una representación en mi circuito del momento en el que mido. El instrumento físico que después use para medir va a depender de qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si quiero medir campos magnéticos, y bueno, usaré algo que de alguna forma me determine ese campo magnético. Muchas veces se miden corrientes, o sea, es muy sutil cómo se mide en cuántico. Uno puede medir como estados de energía, por ejemplo, desdoblamientos de niveles de energía, diferencias de energía. Claro, mi pregunta era cuál era el observable que tenías ahí. Ahí entendí la pregunta. El observable que yo tengo ahí es de nuevo, depende de mi algoritmo y de cómo lo haya definido yo. Por ejemplo, cuando yo evalué esto, mi observable era la magnetización, o sea, estos puntitos son la magnetización en Z del primer qubit. O sea, yo para todos esos... Perdón, me costó entender la pregunta. Yo lo que agarré, yo le pasé mis qubits configurados de alguna forma, le apliqué un montón de compuertas y después a cada uno de esos qubits les medí la magnetización
que tenían en el eje Z, que es justamente como un momento magnético de spin que puede valer 0,1. Yo les medí eso sobre el primer qubit de este sistema de 4 qubits, y todos los valorcitos que fui registrando para esa medición de la magnetización en Z son los que están dibujados. Y la compu de IBM, que Transmone se llama, no sé si Sí. bien. ¿No es spin lo que medís? No, es como la magnetización en Z de ese transmón. Vos podés hacer lo equivalencia Sí, sí, con sí, un sí. spin posiblemente, pero... Sí, sí, sí. No, pensé que era otro estado de 2 niveles. O sea, distinto, digamos. Claro, porque medís magnetización en Z de un sistema de 2 niveles, es como si midieras un estado de spin. De hecho, eso, medís con matrices de Pauli, entonces es un estado de spin. Pasa que, bueno, yo de implementación física, al final, o sea, solo eso, solo veo lo que... Como que solo leo lo suficiente como para creer que no es un chabón en IBM dibujándome los puntos y mandándomelos. Como decir, bueno, sí, te creo que tu computadora cuántica funciona. Claro. Ahora, perdón, voy a contar esto cortito. Ahora iba a viajar y les pregunté a los de IBM si podía ver una computadora cuántica y me dijeron que solo dejan entrar gente de empresas. Yo les escribí tipo, soy estudiante de doctorado en Argentina y uso tu compu, no me dejas ir a ver la compu cuántica, quiero ver una compu cuántica de verdad, y me dijeron, no. Sí, ¿qué iba a preguntar? No, sí, hay alguna, o sea, capaz es redundante, pero ¿hay alguna computadora cuántica en Argentina que sea súper truchita y chiquita? Computadora cuántica como tal, no. De hecho, lo busqué antes de arrancar la charla. Están viendo de traer una y como que Argentina es uno de los posibles candidatos. No sé cómo estará el estado de eso ahora. Seguro hay cosas que, o sea, sí debe haber estudios sobre qubits, como seguro puedes encontrar a alguien que armó unos qubits, pero computadora cuántica como tal, como esto, como un sistema en el que yo puedo programar un circuito y mandarlo, de momento no. Pero bueno, eso, es medio una cuestión de inversión, como que hay mucha inversión privada en estos temas, de hecho eso, como que las computadoras cuánticas estas de las que yo estuve viendo son eso, Google, IBM, porque necesita una cantidad que es una locura de plata, o sea, ya de por sí las heladeras en las que las tenés que tener son carísimas. Entonces, eso también hace que sea una cosa que está medio en manos de multinacionales, no sé. Estaría buenísimo que pudiéramos tener una compu cuántica acá. Esa es la conclusión de mi charla. Así me dejan ir a verla. Me dicen como... Bueno, de vuelta, agradecer a Sofi por la charla. Excelente. A todos los presentes por haber estado. Los esperamos mañana, 18 horas, aula magna. Física médica, con un poquito de inteligencia artificial, va a estar bueno. Y el viernes el debate de las matemáticas. Así que nada, muchas gracias y los esperamos. Muchas gracias. Nada más, ¿no? Tengo una pregunta. Por eso quiero preguntar a Sofi, me gusta Yo quería hacer una pregunta.